Viste que el periodismo te lleva por un montón de rincones, ¿no? Hay todo tipo de personajes que uno entrevista, ¿no? Pero hay tipos que son muy puntuales. Héctor Polino es uno de esos tipos clásicos que cuando vos, ¿no? Sí, cierto. Decís eso, Ya está, que va a ya hablar sobre sabés el quién tema es. precios, inflación, economía, lo que le interesa a la Tarifas. gente. Héctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo anda? Muy bien, trabajando mucho. Trabajando mucho, ¿no? Este gobierno me ha dado demasiado trabajo. La presencia del INDEC de Todesca, ¿usted coincide con lo que está marcando o tiene diferencias? No, en general creo que los datos que se han dado responden a la realidad. Y ya esos datos hacen que tengamos una realidad para preocuparnos, Claro, ¿no? sí, por cierto. Con los altísimos índices de pobreza, de indigencia. Esos datos del INDEC están demostrando el fracaso de una política económica desde el punto de vista popular. Claro. Aunque desde el punto de vista de los grandes grupos del poder económico ha sido exitosa, porque jamás ganaron tanto dinero como con este gobierno. Las petroleras, las mineras, las ojeras, los bancos, las financieras, las eléctricas, las gasíferas, una verdadera vergüenza. ¿Más que en los 90? Sí, sin duda. En los 90 hubo un proceso de privatizaciones, Sí. donde las empresas públicas fueron transferidas al sector privado con contratos realmente leoninos. Por ejemplo, Edenor y Edesur, una concesión que se denomina perpetuidad, 90 años de plazo con opción de prórroga a 10 años más, con tarifas dolarizadas en función de la inflación en los Estados Unidos de Norteamérica, que en ese momento tenía una inflación altísima los Estados Unidos de Norteamérica, y eso influyó muchísimo en las tarifas, en los tarifazos que se aplicaron en la República Argentina. Nunca hemos tenido el grado de pobreza y de indigencia que tenemos hoy. Sí, esa es la prueba más elocuente. Es pavoroso. ¿Qué tiene Ni siquiera en la crisis de 2001 se notó una indigencia tan importante. Hubo pobreza porque decía que el 50% había llegado por el tema inflacionario, por la hiperinflación casi que se desató, pero en la actualidad es como si hubiera habido ya una estructura de pobreza y de indigencia consolidada, estructurada, ¿no? Bueno, con aumento permanente, porque estos últimos datos que se dieron es del último trimestre. Claro. Cuando se den los datos del trimestre actual, las cifras van a ser aún peores que las que se dieron a conocer los otros días, de un 40,5% de pobreza. Va a ser aún mayor. Si existe la posibilidad de que nos sentemos con Alberto Fernández acá, lo traemos ahí en el medio entre nosotros tres, perdón. Y Alberto dice, bueno, Héctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le diría? Yo le diría, en primer lugar, cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Ese es hoy uno de los problemas fundamentales de Argentina. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios que aprobó el Congreso en el año 2015 y nunca se la ha aplicado, la Ley de Defensa de la Competencia que aprobó en el mes de mayo del año pasado este Congreso, sobre la base de iniciativas de legisladores del oficialismo y de la oposición, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos en el mes de diciembre del año siguiente y no se constituyó ese Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Con cumplir y hacer cumplir las leyes legales vigentes, las normas legales vigentes, ya sería un paso importantísimo. Si a eso le agregamos que el Senado aprobara cuanto antes la media sanción de diputados que crea la denominada ley de góndola, eso también sería un paso muy importante. Bien. El problema pasa a ser el poder de policía en el sentido de hacer cumplir. ¿El Estado argentino, el gobierno nacional, tiene eso? Bueno, hay que dotar al gobierno de los instrumentos humanos y tecnológicos indispensables para llevar a cabo esa tarea, porque fueron desarticulados todos los organismos de control.
Entonces acá tiene que haber una política del gobierno nacional en coordinación con los gobiernos provinciales e incluso municipales para llevar a cabo una política de cumplimiento de las normas legales, porque eso le va a interesar no solo al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, porque se va a beneficiar al conjunto de los consumidores. Consumidores somos todos, como en alguna oportunidad lo dijo el presidente norteamericano John Kennedy. Claro. Además, en la Argentina lo que hay que restablecer, a mi juicio, es el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hoy ese equilibrio se ha roto en favor del mercado, en contra de la sociedad, por tener un Estado que ha sido cómplice, ha actuado en connivencia con los grandes grupos del poder económico. Hemos estado acostumbrados en la Argentina a poner al zorro y cuidar al gallinero. Pero bueno, digo, a ver, recién le decíamos, ¿qué diría Alberto? ¿Qué preguntaría Alberto? ¿Qué pregunta la gente? ¿Qué debo hacer, Héctor? El que nos está viendo, el señor que está en casa y que dice, yo soy, ¿no?, un consumidor más, yo, usted, ustedes, digo, a ver, todos. Desdolarizar las tarifas, comenzar por desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. ¿Hace falta alguna reforma por ley para hacer eso? No, porque han sido disposiciones que tomó el Poder Ejecutivo y los distintos organismos. O sea que usted dice que fueron por decreto autorizado una dolarización. Exactamente. Es decir, que hubo modificaciones a la ley original por decreto, por disposiciones y no por consenso. Exactamente, la dolarización de las tarifas. Por ejemplo, con una simple resolución que se adoptó hace pocos días, se le otorgó un beneficio a las petroleras, escuchen bien, de 24.524 millones de pesos en compensación por la devaluación del peso con respecto al dólar, desde abril del año 2018 al último día hábil de septiembre del año 2018, a las empresas petroleras y gasíferas. ¿Eso lo decidió Macri? Lo decidió Macri. Una compensación por 24.524 millones de pesos que se abonará en 30 cuotas mensuales en la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina. ¿Eso no se puede frenar? Ahora el próximo gobierno tendría que tomar una resolución anulando esta disposición. Es una vergüenza. Ahora, ese dinero equivale a cuántas miles o millones de jubilaciones mínimas. No sé, no hice el cálculo. No, perdón, jubilaciones, no se lo estoy preguntando porque a lo mejor cuadros de asfalto, colegios, ¿Cuántas jubilaciones hospitales hay o aumentos a los jubilados, aquellos que han sufrido en la jubilación mínima que hoy no tienen ni siquiera para llegar al 30% de una canasta básica para salir de la pobreza? Yo tengo acá el boletín oficial. Por ejemplo, en el mes de abril se debió haber aplicado un aumento en las tarifas del gas natural, del 22%. Sí. Se lo pasó para después de las elecciones de octubre, para que no incidiera en el proceso electoral. ¿Y qué se resolvió? Resolución 336 del año 19 de la Secretaría de Energía y Minería de la Nación. Se resolvió compensar a las empresas por ese diferimiento en el cobro de ese aumento, compensarlo con el pago de intereses a las distribuidoras, subdistribuidoras, transportistas y productores, conforme a la metodología que oportunamente se determine y con los controles previos correspondientes, reconociéndose a este efecto una tasa de interés a plazos fijos para montos superiores a 20 millones de pesos. Es decir, ese aumento que tenían que cobrar a partir de abril, para que no influyera en el proceso electoral, lo hicieron después de octubre, a partir de diciembre. Las empresas lo van a cobrar ese aumento, el 22%. Aunque no nos lo cobren a los usuarios. Lo van a cobrar a los usuarios, pero ese diferimiento en el cobro, en lugar de cobrarlo antes, lo cobran después,
Sí. se le reconoce una tasa de interés. Eso es una barra. Es un horror. Eso Esa un es una horror. resolución. Es Y acá- antijurídico eso. Y acá hay otra resolución, también publicada en el Boletín Oficial, la 521, también de este año, donde ya no se le reconoce una tasa de interés, se las autoriza a bajar el nivel de las inversiones en compensación. Si hay tiempo le leo la disposición, las autorizan a bajar las inversiones que tenían que hacer. O sea, se le perdonan las inversiones. Ahora, a los trabajadores que por la devaluación perdió poder adquisitivo el peso, o a los jubilados ¿hay alguna compensación? Hasta ahora no. ¿Cómo puede ser que a las petroleras y a las ninguna. gasíferas? Perdón, el macrismo no. El gobierno de Alberto Fernández están diciendo que en las próximas 24 horas después de asumido, están pensando en un bono tal vez para empezar a mover una compensación relacionada con el poder adquisitivo de jubilado, en especial de aquellos que cobran la mínima y hasta un nivel. Me parece bien, pero si yo le entrego el bono, tengo que actuar sobre los precios, Claro. porque si yo le entrego el bono y los Claro. precios continúan en aumento, Claro. gasté el bono a partir de un determinado periodo de tiempo y después, Lo pierdo antes, ¿no? ¿qué hago después? Señores, no tengo más tiempo. Y como siempre es un placer tenerlo, Héctor. Un gusto Gracias. enorme. Gracias por la invitación. Gracias, Y bueno, nada, siempre está ahí atento a cuando uno lo llama y agradecemos su gentileza. Esperemos tenerlo pronto. Con mucho gusto. Bueno, hacemos tanto, ya estamos.